Preludio. Las trampas del sol. Sección 1. La historia de la humanidad es la historia del logro del poder externo. El hombre es el animal que usa herramientas y hace fuego. Desde el inicio de su carrera terrestre lo encontramos complementando la fuerza natural y las armas corporales de una bestia con el calor de la quema y el tosco implemento de piedra. Así que pasó más allá del mono. A partir de ese se expande. Luego se sumó a sí mismo al poder del caballo y al buey. Tomó prestada la fuerza portadora del agua y la fuerza impulsora del viento. Avivó su fuego soplando y sus sencillas herramientas, apuntadas primero con cobre y luego con el hierro, aumentó y varió y se volvió más elaborado y eficiente. Se refugió su calor en las casas y facilitó su camino por caminos y carreteras. Complicó sus relaciones sociales y aumentó su eficiencia mediante la división del trabajo. Él comenzó a almacenar conocimiento. La inventiva siguió a la inventiva, cada una de las cuales hizo posible un hombre para hacer más. Siempre bajo el récord de alargamiento, salvo por un retroceso, nunca y de nuevo. Está haciendo más. Hace 250 000 de años, el hombre supremo era un salvaje, un ser apenas articulado, refugiado en agujeros en las rocas, armado con un pedernal tosco o un palo con punta de fuego, desnudo, que vive en pequeños grupos familiares, asesinado por algunos hombres más jóvenes tan pronto como declinó su primera actividad viril. Sobre la mayor parte de los grandes desiertos de la tierra, lo habrías buscado en vano. Solo en algunos templados y valles tropicales de los ríos habrías encontrado las guaridas en cuclillas de sus pequeños rebaños. Un hombre, algunas mujeres, un niño más o menos. Entonces no conocía ningún futuro, ningún tipo de vida excepto la vida que llevaba. Huyó del oso de las cavernas sobre las rocas llenas de mineral de hierro y la promesa de espada y lanza. Se congeló hasta la muerte sobre una repisa de carbón. Bebió agua embarrada con la arcilla que un día haría tazas de porcelana. Masticaba la espiga de trigo silvestre que había arrancado y miraba con tenue especulación en sus ojos sobre los pájaros que se elevaban más allá de su alcance. O de repente él se dio cuenta del olor de otro macho y se levantó rugiendo. Sus rugidos eran precursores de amonestaciones morales. Porque era un gran individualista, tan original. Sufrió nada menos que él mismo. Así que a lo largo de las largas generaciones, este precursor pesado,
Este antepasado de todos nosotros luchó y crió y pereció, cambiando casi imperceptiblemente. Sin embargo, cambió. Ese cincel agudo de la necesidad que afilaba la edad de las garras del tigre por edad y mutado al torpe Orquipus, a la rápida gracia del caballo, estaba en obra sobre él. Está todavía actuando sobre él. El más torpe y estúpidamente feroz fue él. Fueron asesinados más pronto y más a menudo. La mano más fina, el ojo más rápido, el cerebro más grande. Prevalecía el cuerpo mejor equilibrado. Edad tras edad, los implementos eran un poco mejor hechos. El hombre un poco más delicadamente adaptado a sus posibilidades. Él se volvió más social. Su rebaño creció. Ya no cada hombre mataba o echaba a su hijo en crecimiento. Un sistema de tabúes los hacía tolerables para él y lo veneraban vivo y poco después de su muerte, y eran sus aliados contra las bestias y los restos de la humanidad. Pero tenían prohibido tocar a las mujeres de la tribu. Tenían para salir y capturar mujeres para ellos mismos. Y cada hijo huyó de su madrastra y se escondía de ella para que no se despertara la ira del viejo. En todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, estos antiguos tabúes inevitables se pueden rastrear. Y ahora, en lugar de las cuevas, venían chozas y casuchas. Y el fuego estaba mejor atendido y había envoltorios y prendas de vestir. Y así, ayudada, la criatura se extendió a climas más fríos, llevando comida con él, almacenando comida hasta que a veces la semilla de la hierba descuidada brotaba de nuevo y dio un primer indicio de agricultura. Y ya estaban los inicios del ocio y el pensamiento. El hombre empezó a pensar. Hubo momentos en que fue alimentado, cuando sus deseos y todos sus temores se aplacaron cuando el sol brilló sobre el lugar en cuclillas y la penumbra, los movimientos de la especulación iluminaron sus ojos. Se rascó un hueso y encontró semejanza, y lo persiguió y comenzó el arte pictórico. Moldeó la arcilla suave y cálida del borde del río entre sus dedos y encontró un placer en sus patrones y repeticiones. Le dio forma en forma de vasijas y descubrió que retendría el agua. Vio el río que corría y me preguntaba de qué pecho generoso venía esa agua incesante. Parpadeó ante el sol y soñó que tal vez podría atraparlo y lanzarlo a medida que avanzaba, hasta su lugar de descanso en medio de las colinas distantes. Luego se despertó para transmitir a sus hermanos que una vez lo había hecho, al menos que alguien lo había hecho, mezclado tal vez con otro sueño casi tan atrevido, que un día un mamut había sido acosado, y así comenzó la ficción, señalando un camino hacia el logro y la augusta procesión profética de cuentos. Durante decenas y cientos de siglos,
Durante miríadas de generaciones, esa vida de nuestra prosiguieron los padres. Desde el principio hasta la maduración de esa fase de la vida humana, desde el primer eolito torpe de pedernal toscamente astillado a los primeros implementos de piedra pulida, fueron 2 o 3 mil siglos, 10 o 15 mil generaciones. Tan despacio, según los estándares humanos, se reunió la humanidad a partir de las tenues insinuaciones de la bestia. Y ese primer destello de especulación, esa primera historia de logros, ese narrador de ojos brillantes y sonrojado bajo su cabello enmarañado, gesticulando a su oyente boquiabierto e incrédulo, agarrando su muñeca para mantenerlo atento, fue lo más maravilloso comienzo que este mundo jamás haya visto. Condenó a los mamuts y comenzó la puesta de esa trampa que atrapará al sol. Sección 2. Ese sueño no fue más que un momento en la vida de un hombre, cuyo verdadero negocio parecía conseguir comida y matar a sus semejantes y engendrar a la manera de todo lo que pertenece a la comunión de las bestias. A su alrededor, ocultos de él por el más fino de los velos, estaban las fuentes intactas de poder, cuya magnitud apenas hacemos más que sospechar incluso hoy. Poder que podría hacer realidad todos sus sueños inimaginables. Pero los pies de la raza se interpusieron en su camino, aunque murió ciegamente sin saberlo. Por fin, en los generosos niveles de los cálidos valles fluviales, donde la comida es abundante y la vida muy fácil, el humano emergente, superando sus celos anteriores, convirtiéndose, como la necesidad lo perseguía, con menos urgencia, más social y tolerante y dócil, logrado una comunidad más grande. Comenzó una división del trabajo. Alguno de los mayores hombres especializados en conocimiento y dirección, un hombre fuerte, tomó el liderazgo paternal en la guerra, y el sacerdote y el rey comenzaron a desarrollar su papel en el drama inicial de la historia. La solicitud del sacerdote era la siembra y la cosecha y la fertilidad, y el rey gobernó la paz y la guerra. En 100 valles fluviales alrededor de la zona cálida y templada de la tierra, ya había ciudades y templos. Hace una veintena de 1000 años. Ellos floreció sin registrar, ignorando el pasado y sin sospechar del futuro, porque hasta ahora todavía tenía que empezar a escribir. Muy lentamente, el hombre incrementó su demanda sobre la ilimitada riqueza del poder que se le ofreció por todas partes. Domesticaba a ciertos animales, desarrollaba su agricultura primordialmente azarosa en un ritual, añadió primero un metal a sus recursos y luego otro, hasta que tuvo cobre y estaño, y hierro y plomo, y oro y plata, para complementar su piedra. Labró y talló madera, hizo alfarería.
Remó río abajo hasta que llegó al mar. Descubrió la rueda e hizo los primeros caminos. Pero su actividad principal durante 100 siglos y más fue la subyugación de sí mismo y de los demás a sociedades cada vez más grandes. La historia del hombre no es simplemente la conquista del poder externo. Es primero la conquista de esas desconfianzas y escenas feroces, esa autoconcentración e intensidad del animalismo que le atan las manos de tomar su herencia. El simio que hay en nosotros todavía resiente la asociación. Desde los albores de la edad de la piedra pulida hasta el logro de la paz del mundo, el hombre, los tratos eran principalmente consigo mismo y su prójimo. Comercio, negociación, elaboración de leyes, propiciando, esclavizando, conquistando, exterminando, y cada pequeño incremento en el poder se volvió de inmediato y siempre se dirige a los propósitos de esta complicada lucha confusa: socializar, incorporar y comprender a sus semejantes. Es una comunidad del propósito que se convirtió en el último y más grande de sus instintos. Ya antes del último pulido había terminado la fase de la edad de piedra. Se había convertido en un animal político. Él hizo descubrimientos asombrosamente trascendentales dentro de sí mismo. Primero de contar, y luego de escribir y hacer discos. Y con eso las comunidades de su pueblo comenzaron a extenderse al dominio en los valles del Nilo, el Éufrates y los grandes ríos chinos. Los primeros imperios y las primeras leyes escritas tuvieron sus inicios. Hombres especializados luchando y gobernando como soldados y caballeros. Más tarde, cuando los barcos se volvieron aptos para navegar, el Mediterráneo, que había sido una barrera, se convirtió en una carretera y finalmente salió de un enredo de las políticas piratas. Llegó la gran lucha de Cartago y Roma. La historia de Europa es la historia de la victoria y la ruptura del Imperio Romano. Cada ascendente monarca en Europa, hasta el último, imitó a César y se llamó a sí mismo Kaiser o Zar, o emperador, o Kasir y Hain. Medido por la duración de la vida humana, es un vasto espacio de tiempo entre esa primera dinastía en Egipto y la llegada del avión, pero por el escala que recuerda a los creadores de los eolitos, todo es una historia de ayer. Ahora bien, durante este periodo de 200 siglos o más, este periodo de los estados en guerra, mientras que las mentes de los hombres estaban principalmente preocupadas por la política y agresión, su progreso en la adquisición de poder externo fue lento. Rápido en comparación con el progreso de la edad de piedra, pero lento en comparación con esta nueva era de descubrimiento sistemático en la que vivimos. No alteraron mucho las armas y tácticas de guerra. Los métodos de agricultura, la minería, sus conocimientos del globo habitable, o los dispositivos y utensilios de la vida doméstica entre los días de los primeros egipcios y los días en que Cristóbal Colón era un niño. Por supuesto, hubo inventos y cambios, pero también retrocesos. Las cosas se descubrieron y luego se olvidaron de nuevo.
Fue en general un progreso, pero no contenía escalones. La vida campesina era la misma. Ya había sacerdotes y abogados y artesanos de la ciudad y señores y gobernantes territoriales, médicos, mujeres sabias, soldados y marineros en Egipto y China y Asiria y el sudeste de Europa en el comienzo de este periodo, y estaban haciendo casi las mismas cosas y viviendo mucho la misma vida que tenían en Europa en 1500 después de Cristo. Las excavadoras inglesas del año 1900 después de Cristo podría ahondar en los restos de Babilonia y Egipto y desenterrar los documentos, cuentas domésticas y correspondencia familiar que pudieran leer con la más completa simpatía. Hubo grandes cambios religiosos y morales a lo largo del periodo. Los imperios y las repúblicas se reemplazaron. Italia intentó un vasto experimento en la esclavitud, y de hecho la esclavitud fue probada una y otra vez, y falló, y fue aún para ser probado nuevamente, y rechazado nuevamente en el Nuevo Mundo. Cristianismo y el mahometismo arrasó con 1000 cultos más especializados, pero esencialmente estos fueron adaptaciones progresivas de la humanidad a las condiciones materiales que deben haber parecido fijo para siempre. La idea de cambios revolucionarios en las condiciones materiales de la vida habría sido completamente extraña para el pensamiento humano durante todo ese tiempo. Sin embargo, el soñador, el narrador, estaba todavía allí, esperando su oportunidad en medio de las ajetreadas preocupaciones, las idas y venidas, las guerras y procesiones, el castillo, edificio y catedral, las artes y los amores, las pequeñas diplomacias y las incurables enemistades, cruzadas y viajes comerciales de la Edad Media. Ya no especuló con la libertad sin trabas del salvaje de la Edad de Piedra. Explicaciones autorizadas de todo lo cerraba el paso. Pero especuló con un cerebro mejor. Se sentó inactivo y miró fijamente girando grandes estrellas en el cielo y meditando sobre la moneda y el cristal de su mano. Cuando se hubo cierto tiempo para pensar a lo largo de estos tiempos, entonces los hombres iban a ser insatisfechos con las apariencias de las cosas, insatisfecho con las seguridades de creencia ortodoxa, incómodo con un sentido de símbolos no leídos en el mundo que los rodea, cuestionando la finalidad de la sabiduría escolástica. A través de todas las edades de la historia, eran hombres a quienes les había llegado este susurro de cosas ocultas sobre ellos. Ellos no pudieron llevar vidas ordinarias ni contentarse con las cosas comunes de este mundo una vez que escucharon esta voz. Y sobre todo ellos creían no solo que todo esto, el mundo era como una cortina pintada ante cosas insospechadas, pero que estos, los secretos, eran poder. Hasta ahora, el poder había llegado a los hombres por casualidad. Pero ahora había estos buscadores que buscan entre objetos raros, curiosos y desconcertantes, a veces encontrando alguna cosa extraña utilizable, a veces engañándose a sí mismos
con descubrimientos imaginados, a veces pretendiendo encontrar. El mundo de todos los días se rió de estos seres excéntricos, o los encontró molestos y maltratados, o fue apresado con miedo, y santos y hechiceros y brujos de ellos, o con codicia, y los entretuvo con esperanza. Pero en su mayor parte no les prestó atención en absoluto. Todavía eran de la sangre del que primero había soñado con atacar al mamut. Cada uno de ellos era de su sangre y ascendencia, y lo que buscaban, sin saberlo, fue la trampa que algún día atrapará el sol.